Bueno, hoy nos toca entonces sistema cardiovascular. Vamos a hablar un poquito de qué es el sistema cardiovascular. Es un sistema que tiene en conjunto órganos básicamente implicados en lo que es la impulsión y la conducción de la sangre, ¿sí? Pero la sangre hacia todos los tejidos del organismo. La verdad que es un sistema que se relaciona bastante con respiratorio y ahora lo van a ver por qué, sobre todo con respecto al tema de el oxígeno y el dióxido de carbono, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono, y que tiene que ver con el trabajo en conjunto que hacen los pulmones también, ¿sí? Así que lo definimos como un conjunto de órganos encargados de la impulsión y conducción de sangre a todos los tejidos del organismo, llevando oxígeno y trayendo dióxido de carbono. Algunas de las funciones que tienen, a ver, estas funciones que yo les puse acá son las que comparten con la sangre, y después cuando veamos sistemas circulatorios se van a dar cuenta que son bastante similares. Distribuir, por supuesto, oxígeno, si hay oxígeno hay dióxido de carbono, ¿sí? Hormonas, nutrientes, desechos, proteínas, absolutamente un montón de productos que van a ir transportándose en la sangre, pero los que más me van a importar en este sistema son el transporte tanto de oxígeno como de dióxido de carbono. El corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? Vamos a ir como relacionándonos con los nombres. Aurícula derecha, si hay una aurícula derecha hay una aurícula izquierda, si hay un ventrículo derecho hay un ventrículo, perdón, un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Pero quiero que lo vean en esta foto que es más gráfica. Cuando yo hablo de aurículas, son 4 cavidades o 4 cámaras del corazón. Tenemos la aurícula derecha, si está la aurícula derecha está la aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿sí? No es casualidad que en este dibujito estén pintados, en este caso, lo que es el corazón derecho, que nosotros lo llamamos tanto aurícula derecha como ventrículo derecho, de color celeste, azul, y del otro lado tenemos aurícula izquierda y ventrículo izquierdo de rojo. Bueno, de rojo porque el corazón izquierdo fundamentalmente va a llevar sangre rica en oxígeno, ¿sí? Y en cambio, el corazón derecho, silénciense por favor los micrófonos porque si no queda mal después la grabación. Eh, lo que es el corazón derecho va a tener fundamentalmente sangre rica en dióxido de carbono. Por eso está azul, porque está como cianótico, es decir, le falta oxígeno, ¿sí? Bien, esto por un lado, entonces, ustedes tienen que saber que de este lado del corazón, es decir, del corazón derecho por la aurícula derecha, va a entrar sangre rica en dióxido de carbono, porque es la sangre sucia que va a venir de todo el organismo, de todos los tejidos, y que va a entrar por la cava superior. En cambio, del otro lado ya va a entrar sangre oxigenada, porque a través de estas venas pulmonares, tanto de este lado como de este lado, que son 4 en total, que van a entrar por aurícula izquierda, van a ver que sangre rica en O2, o sea, en oxígeno, porque ya se hizo, ya se la limpió en los pulmones, entonces ya puede ingresar al corazón y distribuirla a todo el organismo a través de la arteria aorta para tratar de volver a oxigenar todos los órganos, los tejidos y las células. Pero bueno, este dibujo me gusta más para que ustedes vayan anatómicamente reconociendo las estructuras. Dijimos, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿sí? Eh, Esas son las 4 cámaras del corazón. Si yo les pregunto cuáles son las 4 cámaras del corazón, son esas que acabo de mencionar, ¿ok? Pero obviamente, como dijimos que el corazón es una cavidad que no solamente está ahí sola, en el mediastino, en esa cavidad virtual, sino que está compuesta por grandes vasos también. Entonces tenemos que saber y reconocer a la vena cava inferior que ingresa, va subiendo hasta que se convierte en la vena cava superior, ¿ok? Y esa vena cava superior va a ingresar a la aurícula derecha. Recuerden que esta vena cava era la que nosotros el otro día habíamos visto en gastro, que fundamentalmente era, digamos, una pieza indispensable de la irrigación a nivel digestivo y que yo les había dicho que es la misma vena que cuando ingresa al corazón se convierte en superior. ¿Bien? Después vamos a tener, obviamente, a la arteria pulmonar, que es esta de acá, a la aorta, ¿sí? Tanto la arteria pulmonar como la aorta son 2 grandes vasos también, además de la vena cava, y después vamos a tener 4 venas pulmonares a los lados.
tanto a la parte izquierda como a la parte derecha. Estas venas pulmonares, estas 4 venas pulmonares van a ingresar a través de la aurícula izquierda, por eso acá está el dibujito de las 4 venas pulmonares que ingresan por la izquierda, ¿sí? Bien, entonces, a ver si tengo el otro gráfico. Quiero ir a esto. Acá. Como nosotros hablamos de cavidades y hablamos de grandes vasos, nos falta hablar de otra pieza fundamental dentro del corazón, que son las válvulas. Hay 4 válvulas. La válvula que comunica, y acá me prestan por favor atención, la válvula que comunica a la aurícula derecha con el ventrículo derecho se llama válvula tricúspide, que está acá, ¿sí? ¿Se ve? Después, la válvula que comunica del otro lado a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo se llama válvula mitral. Luego, la válvula que comunica al ventrículo derecho con la arteria pulmonar, que es esta, vieron que está acá con una apertura, se llama válvula pulmonar. Y la válvula que comunica al ventrículo izquierdo con la arteria aorta, ¿sí? Que está acá, se llama válvula aórtica. Entonces tenemos 4 cavidades del corazón y tenemos 4 válvulas. Las válvulas que comunican aurículas con ventrículos, que sería tanto la tricúspide del lado derecho y la mitral del lado izquierdo, se llaman válvulas auroventriculares, ¿sí? Porque comunican a las aurículas con los ventrículos, pero eso es auroventricular. En cambio, las válvulas que comunican ventrículos, tanto el derecho, que se comunica con la arteria pulmonar o el tronco pulmonar, y tanto el izquierdo, que se comunica el ventrículo izquierdo con la aorta, se van a llamar válvulas semilunares, tanto la válvula aórtica como la pulmonar, ¿sí? Esto es importante porque después cuando veamos ciclo cardíaco, que ustedes lo habrán visto en el video que yo les grabé, yo hablo de primer ruido y segundo ruido. El primer y segundo ruido no es más que el cierre de las válvulas, tanto de las auroventriculares, es decir, la tricúspide y la mitral, y tanto de las válvulas semilunares, es decir, la válvula pulmonar y la aórtica, ¿sí? Esto igual lo vamos a volver a repasar en clase y en el pizarrón, pero más o menos quiero que lo vayan sabiendo. Entonces, y ustedes imagínense que la sangre va a ingresar a través de la vena cava superior, sangre rica en dióxido de carbono, sangre sucia, que ya no sirve, digamos, que ya es sangre que viene producto de los tejidos, de los órganos, y que obviamente lo traen las venas, sangre sucia, ingresa a aurícula derecha, y para pasar de aurícula derecha a ventrículo derecho se tiene que abrir la tricúspide, y para que después pase del ventrículo derecho a la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar se vaya a los pulmones, para acá y para acá, tiene que abrirse la válvula pulmonar. Y del otro lado, la diferencia es que la sangre ya va a venir de los pulmones, porque va a ingresar a través de las venas pulmonares, sangre rica en O2. Va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, y del ventrículo izquierdo a la arteria aorta a través de la válvula aórtica, ¿sí? Y ahí lo va a distribuir a todo el organismo sangre rica en O2 o en oxígeno. Esto es lo que sucede y bueno, tienen que ir reconociendo como las estructuras también, las válvulas, las cavidades del corazón, los grandes vasos, etc. ¿Sí? Yo acá está escrito lo que acabo de decir, básicamente, ¿sí? Hay 4 válvulas, 2 son auroventriculares, que son la tricúspide y la mitral, y otras 2 son semilunares, o también lo van a encontrar como sigmoideas, que bueno, que son la válvula pulmonar y la aórtica, ¿sí? Entonces, en el caso del corazón, todo lo que ingresa al corazón son venas. Por ejemplo, acá, esta, que son las venas pulmonares, las 4 que ingresan a aurícula izquierda, y también vamos a tener, ¿sí?, la vena cava, que es esta de acá, que va a ingresar al corazón, en este caso, a la parte de la aurícula derecha. Y los vasos que salen del corazón, en este caso, hablando del sistema circulante, del sistema cardiovascular, perdón, son arterias.
Entonces, como la arteria aorta, que dice acá, y la arteria pulmonar, es decir, la arteria aorta, que sería esta de acá, que después hace el callado aórtico, y la arteria pulmonar, que sería esta de acá, ¿sí? Va a salir del corazón en el caso del tronco pulmonar o la arteria aorta, hacia los pulmones, de este lado, izquierdo y derecho, y tanto la aorta, que también va a salir del corazón, para distribuir toda esa sangre rica en oxígeno hacia todos los otros tejidos y todos los otros lugares del organismo. Bien, ahora les iba a hablar un poquito de la histología, ya que estamos hablando de la anatomía, de las cavidades del corazón, de los grandes vasos, de las válvulas, tenemos que hablar de paredes, ¿sí? La, el corazón está constituido por tres paredes o tres capas. La más interna se va a llamar endocardio, ¿sí? Es una capa fina que recubre la parte más interna del corazón, acá gráficamente lo pueden ver, es la parte más interna, por eso hablamos de endocardio. La capa media, la capa muscular, bien como el nombre lo dice, se llama miocardio. Mio, acuérdense que siempre es músculo, y cardio, bueno, habla de corazón. Entonces, miocardio es el propio músculo del corazón. Nosotros hablamos de que el corazón es un músculo. Recuerden que habíamos dicho que era un tipo de tejido muscular también, allá por principios de enero, cuando hablábamos de tejidos. Entonces, el miocardio va a estar constituido por fibras, que no sé si lo llegan a ver acá, son como especie de fibras que tienen un núcleo en el centro. Nosotros también le decimos que son fibras estriadas porque tienen como formita de estrías y que van a tener van a estar llenos de células que son los cardiomiocitos, ¿sí? Que van a ser la unidad funcional del corazón en este caso. Entonces el miocardio es el músculo propio del corazón y constituye la capa media, si se quiere, ¿sí? Pero en realidad es el corazón en sí. Y el pericardio, o también lo pueden encontrar como epicardio, ¿sí? Es lo mismo, es la capa más externa del corazón, es lo que lo envuelve al corazón, y es la que explica un poco la similitud que tiene el corazón con el tema de los pulmones. ¿Por qué digo esto? Porque si se acuerdan, si recuerdan, cuando vimos respiratorio, dijimos que los pulmones estaban recubiertos por pleuras, ¿sí? Que evitaban la fricción, le daban ese deslizamiento al momento de inspiración-expiración. Acá pasa lo mismo, nada más que el pericardio envuelve al corazón y también evita la fricción al momento de la contracción y la relajación del corazón. Es decir, como el corazón es un órgano dinámico que también genera un movimiento mecánico de contracción y de relajación, tiene que tener una membrana que lo envuelva, que lo contenga y que evite esa fricción al momento del movimiento cardíaco, ¿sí? Entonces, recuerden, endocardio, capa más interna, miocardio, capa media, propiamente el músculo cardíaco, y pericardio, la capa más externa al corazón. Bien, antes de meterme con el tema del tema de la parte eléctrica al corazón, quiero hablar del ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco es un conjunto de sucesos eléctricos, mecánicos, químicos, hemodinámicos, que se producen durante un contexto que es la contracción y la relajación del corazón, ¿sí? A ver, el ciclo cardíaco está formado básicamente por dos periodos muy importantes. Un periodo de relajación, que nosotros le llamamos diástole, y un periodo de contracción que se llama sístole. Sístole, diástole. Sístole, contracción cardíaca, diástole, relajación cardíaca. Entonces, este ciclo cardíaco, literalmente dura 0,8 segundos, es muy rápido, casi no te das cuenta que está sucediendo porque el corazón es un músculo involuntario, yo no pienso en que tiene que latir, sino que lo hace solo, como una respuesta indirecta, involuntaria, mediada por, obviamente, el sistema nervioso central, específicamente el bulbo raquídeo, ya vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central, pero es uno de los más importantes en la implicancia de la contracción y la relajación cardíaca. Yo acá de lo que voy a hablar básicamente es de la parte mecánica. Una vez que termine de explicar esta parte, que es el ciclo cardíaco, que es la parte mecánica, me voy a meter con la parte eléctrica, porque es un suceso hemodinámico que está atravesado por sucesos eléctricos, químicos, hemodinámicos, mecánicos, y que constituyen propiamente al sistema cardiovascular, ¿sí? El ciclo cardíaco
consta de 5 pasos, ¿sí? Que se los van a tener que acordar porque es algo muy importante, sobre todo los nombres y los momentos importantes en donde suceden el primer y el segundo ruido. Si ustedes alguna vez escuchan un latido cardíaco, van a ver que hace una especie de dum-tac, 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 hablando siempre de un ritmo regular, en donde no hay ningún tipo de patología, no hay ningún tipo de soplo, no hay ningún tipo de arritmia, es decir, no hay ningún tipo de latido por fuera del ritmo normal del corazón, regular y simétrico, ¿sí? Entonces, yo les dije hoy y les fui adelantando que la sangre ingresa a través de la vena cava superior, tal como lo tiene este dibujito acá. Entonces, la sangre que viene de todo el organismo, que viene de los distintos órganos, que ya generó la respiración celular, de que ya no le sirve ese dióxido de carbono, va a ir transportado por las venas, porque dijimos que las venas son las encargadas de transportar fundamentalmente sangre rica en dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, el primer paso se llama llenado pasivo. El llenado pasivo es el momento en el cual va a ingresar la sangre a través de la vena cava superior hacia esta cavidad del corazón que dijimos que era la aurícula derecha, ¿sí? Fíjense que se va a llenar del otro lado en simultáneo, obviamente que va a suceder lo mismo, obviamente que recuerden que del lado derecho va a ingresar sangre rica en dióxido de carbono y del otro lado es sangre limpia. Pero como esto es un movimiento en sinergismo, en simultáneo, cuando acá ingrese sangre sucia, por así decirlo, sangre rica en dióxido de carbono, acá va a ingresar sangre limpia, ya oxigenada, que ya se hizo su proceso en los pulmones y que ya está lista para hacer de vuelta a la sangre, a la circulación sistémica, para irrigar bien a los órganos, ¿sí? Entonces, el llenado pasivo va a constar de una fase rápida, una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento, ¿sí? La presión auricular va a vencer, o sea, la presión de las aurículas, va a vencer a la presión ventricular, ¿sí? Haciendo que se genere el proceso de llenado pasivo. Este llenado pasivo va a hacer que las válvulas, ¿sí? Auroventriculares, es decir, esta de acá estoy mostrando con el pulsor, va a ser la válvula tricúspide y la válvula mitral por el lado izquierdo, entonces se van a abrir. Se van a abrir porque va a ser tal la presión que ejerza la sangre sobre las paredes de las aurículas que va a generar la apertura de las válvulas auroventriculares, haciendo que la sangre vaya del lugar auricular al lugar ventricular, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, ¿sí? Entonces esto va a generar un llenado ventricular que se calcula más o menos será del 80%. Una vez que esto sucede, vamos a pasar a la segunda fase, que es el llenado activo. En el llenado activo continúan abiertas estas válvulas auroventriculares, tricúspide y mitral, haciendo que se termine de llenar la cantidad, el porcentaje restante, que sería el 20% restante, en los ventrículos, ¿sí? Tal como lo muestra acá la imagen, y se calcula que es un volumen telediastólico de 120 mililitros aproximadamente, ¿sí? Siempre es un aproximado. Una vez que esto sucede, pasamos a la tercera fase, que es la fase de contracción isovolumétrica. Es decir, los dos ventrículos se llenaron por completo. Se llenaron por completo, entonces se cierran las válvulas auroventriculares, tal como se ve acá, porque tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo tienen la misma cantidad de volumen. Por eso hablamos de contracción isovolumétrica. Es decir, iso quiere decir igual y volumétrica de volumen. Ya me está diciendo que los dos ventrículos tienen la misma cantidad de volumen de sangre, por ende, ya se puede generar el cierre de las válvulas auroventriculares. Cuando se genera el cierre de estas válvulas auroventriculares, se genera el primer ruido, el R1, que es el DUM, ¿sí? Porque no es más que el R1, el primer ruido cardíaco, o el primer latido cardíaco, como le quieran decir, no es más que el cierre de las válvulas auroventriculares durante la contracción isovolumétrica, ¿sí? Esto es importante. Una vez que esto sucedió, la sangre obviamente no puede permanecer en los ventrículos, entonces se genera un fenómeno que tiene que ver con que
la presión tanto de la arteria aorta como de la arteria pulmonar vence, ¿sí? Vence a la presión que tienen los ventrículos. Entonces se genera la apertura de las válvulas semilunares, es decir, por este lado de la válvula pulmonar y por este lado de la válvula aórtica, ¿sí? Generando la apertura de las mismas y eyectando, por eso se llama fase de eyección, eyectando la sangre desde los ventrículos hacia los grandes vasos. Desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, que lo va a mandar esta sangre hacia los pulmones, tanto derecho como izquierdo, y del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, que la va a distribuir a todo el organismo, porque ya es sangre rica NO2, ¿sí? Entonces, este periodo se llama de eyección y más o menos se calcula que se eyectan 70 mililitros de sangre. Una vez que esto sucede, pasamos a la última fase. Obviamente, perdón, si están abiertas las semilunares, van a permanecer cerradas las auroventriculares, ¿sí? Eso desde ya, porque si no, tendríamos regurgitación de sangre hacia la cavidad auricular, que es lo que no queremos que suceda, porque eso estamos hablando ya de algo patológico, de alguna enfermedad, ¿sí? Que haga que cierren mal las válvulas, que de hecho existen las valvulopatías, sobre todo de causa congénita y demás, pero estamos hablando en condiciones normales, fisiológicas de una persona sana. ¿Ok? Entonces las válvulas auroventriculares van a permanecer cerradas, ¿sí? Acá y acá, y las semilunares van a permanecer abiertas. Una vez que esto sucedió, que ya se eyectó la sangre hacia los grandes vasos, pasamos al periodo de relajación isovolumétrica. ¿De qué me habla el periodo de relajación isovolumétrica? Bueno, del cierre de las perdón, del cierre de las semilunares, fundamentalmente, tanto de la válvula pulmonar como de la válvula aórtica, y ese cierre de la válvula semilunar, repito, válvula pulmonar y válvula aórtica, me habla de la presencia del R2 o segundo ruido. Es decir, el R1 lo vamos a tener durante la contracción isovolumétrica, durante el periodo de contracción isovolumétrica, y es gracias al cierre de las válvulas auraventriculares. En cambio, el R2 lo vamos a tener durante la relajación isovolumétrica, y es el cierre de las semilunares, ¿sí? Obviamente, las auroventriculares permanecen cerradas, también porque está volviendo a generarse este ciclo con la llegada de sangre nueva, tanto desde la vena cava superior, por la parte derecha del corazón, y de las venas pulmonares por la parte izquierda del corazón, ¿sí? Empiezan a disminuir, a caer las presiones, porque ya es un periodo de relajación, ¿ok? Todo esto que yo acabo de decir es muy rápido y ocurre en 0,8 segundos. La verdad es que es súper rápido y esto es lo que sucede. Yo no sé si lo pueden ver en vivo como lo veo yo, pero este GIF es muy bueno porque grafica exactamente lo que sucede con el corazón. Fíjense como acá, esta pared azul es la vena cava superior, ¿sí? Viene la sangre desde abajo, de vena cava inferior, se hace vena cava superior porque es la misma vena, es de gran calibre, es bastante grande, ingresa por aurícula derecha, cuando se llena, genera la apertura de la válvula tricúspide, esa sangre de la aurícula derecha pasa a ventrículo derecho, se llena y se cierran. Fíjense que cuando hay una contracción isovolumétrica, como acá en el caso de los ventrículos, se llenan y se cierran las auroventriculares, generando el R1. Una vez que pasan la sangre pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, generando la apertura de la válvula pulmonar, y lo mismo del otro lado, la sangre pasa al ventrículo izquierdo, a la arteria aorta, genera la apertura de la válvula aórtica y el cierre del mismo, se eyecta la sangre y el cierre del mismo genera la fase de relajación isovolumétrica, dando lugar al R2, ¿sí? Fíjense cómo de este lado, como le dije, la vena cava trae la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmones, y de este lado tenemos venas pulmonares, que acá solo veo dos, pero son cuatro, ingresa por aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de ahí pasa a la aorta, ¿sí? Eh, Azul, sangre rica en dióxido de carbono; rojo, sangre rica en oxígeno. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Ahora sí me pueden contestar. Sí, sí.
Bien, Sí, profe. perfecto. Bueno, acá este es otro, digamos, otra fase que les dejé también como para que lo miren. También están con los grafiquitos, pero bueno, me parece el GIF como re importante, que lamentablemente en PDF no me lo hace así, sí, cuando lo proyecto así en un PowerPoint. Bueno, y vamos a hablar de la última parte, que es muy importante también, porque hablamos recién de la parte mecánica, pero tenemos que hablar de las propiedades del músculo cardíaco, meramente tratando de entender el sistema de conducción cardíaco, ¿sí? A ver, las propiedades del músculo cardíaco son 5. Uno es la contractibilidad, que como el nombre lo indica, es que el corazón se contrae bajo ciertos estímulos. Cuando habla de ciertos estímulos, sobre todo habla de estímulos eléctricos, que ahora lo voy a explicar. Después hablamos de un fenómeno y otra propiedad que tiene que ver con la conductibilidad, ¿sí? Que es la capacidad de transmitir un impulso eléctrico, que también ahora lo voy a explicar. Después hablamos del automatismo, que es la capacidad de generar un gran potencial de acción. Es decir, el corazón tiene su propio potencial de acción porque es un órgano muy importante y debe poseer su propia carga eléctrica, ¿sí? Para que se genere esta actividad mecánica de sístole y diástole, tiene que haber una actividad eléctrica que la estimule, ¿sí? Y que genere ese potencial de acción, ¿sí? Bueno, después hablamos de excitabilidad, ¿sí? Que es una respuesta hacia un estímulo, y de relajación, que tiene que ver, que es lo contrario a la contractibilidad, ¿sí? Es la propiedad que tiene el corazón para relajarse bajo ciertos estímulos, es decir, durante el periodo de eyección, por ejemplo, o obviamente de diástole. Bien, cuando hablamos de potencial de acción, hablamos de, bueno, conducción eléctrica y demás potencial de acción, tenemos que saber que el corazón posee su propio potencial eléctrico, es decir, nosotros tenemos neuronas por todo el organismo, distribuidas por todos lados, y esas neuronas son las que van a ser las responsables de producir un proceso que nosotros lo llamamos proceso electrofisiológico, ¿sí? Ese proceso electrofisiológico es el que va a dar una respuesta a un estímulo, ¿sí? Eléctrico, que va a generar más tarde un potencial de acción. Es decir, va a haber una actividad eléctrica que va a ir estimulando a las distintas cavidades, a las distintas cámaras del corazón, para que haya un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico genere una respuesta mecánica. ¿Sí? Bien. Principalmente tienen que saber que el sistema de conducción cardíaca del corazón tiene un marcapaso, tiene un lugar, un sitio donde se concentra la mayor cantidad de potencial de acción, la mayor cantidad de actividad eléctrica, que se llama nódulo sinusal o nodo sinusal, ¿sí? Que es este de acá, este que está en azulcito. Fíjense que parte aproximadamente desde la aurícula derecha. Se dice que aproximadamente tiene encargado el 80% de la actividad eléctrica cardíaca. Ese nodo sinusal se llama también el marcapaso del corazón porque tiene y está compuesto por una gran cantidad de fibras nerviosas que principalmente lo que van a generar es la contracción cardíaca, ¿sí? Más allá de que obviamente para que se produzca la contracción tienen que haber electrolitos implicados como son por ejemplo el calcio, fundamentalmente el sodio, el potasio, ¿sí? El calcio sobre todo, pero bueno, necesitamos también de este nodo sinoauricular o en realidad sinusal para generar una respuesta eléctrica, un impulso eléctrico y por consiguiente estimular la contracción de las aurículas, ¿sí? Si yo estimulo la contracción de las aurículas, esa actividad eléctrica se va a ir repartiendo a las otras cavidades del corazón, ¿sí? Acá. Entonces vamos a tener el nodo sinusal, que está acá en azulcito, recuerden, es el marcapaso del corazón el que mayor actividad eléctrica va a llevar. Después acá en amarillito vamos a tener el nodo auroventricular. Si este lleva, que es el nodo sinusal, que dijimos que es el marcapaso del corazón, lleva el 80% de la actividad eléctrica cardíaca, el nodo auroventricular va a llevar más o menos el 50 al 60%. Va a ir como disminuyendo, ¿sí? A medida que se va alejando de la parte más distal a la parte más distal del corazón. Después vamos a tener el haz de His, que sería más o menos por acá, que va a transmitir, fíjense que está como en el medio del tabique, del tabique interventricular. El haz de His que va a transportar aproximadamente
entre un 40-50% de la actividad eléctrica cardíaca. Y por último, acá en violeta, no sé si lo llegan a ver, vamos a tener las ramas de las fibras de Purkinje, que solamente van a llevar un 20% de actividad eléctrica. Es decir, esto va a comenzar acá, y a medida que acá se genera el impulso eléctrico en el nodo sinoauricular, o en el nódulo sinusal, se va a ir transmitiendo la actividad eléctrica hacia la parte más distal del corazón. Del 80 se va a ir disminuyendo, disminuyendo hasta que llega solamente un 20, ¿sí? Esto en un corazón normal genera lo que yo veo en el electrocardiograma, cuando me hago un electro, ¿sí? Es lo que se va a traducir en un electrocardiograma, con una onda P, Q, R, S, T. Son complejos, ¿sí? Esto sería lo normal. La onda P me va a hablar de la despolarización de las aurículas, tanto derecha como izquierda. El complejo QRS, que es este de acá, me va a hablar de la despolarización de los ventrículos. Y el complejo T me va a hablar de la repolarización ventricular, ¿sí? Cuando hablamos digamos, de despolarización y de repolarización, hablamos cómo se pasa de un estado de reposo a un estado de carga eléctrica, ¿sí? Y obviamente por estimulación eléctrica. El corazón va a pasar de un estado de reposo a un estado de actividad eléctrica y de luego va a volver a reposar y va a volver a... ¿Se entiende? Va a pasar... En traducción va a ser sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Pero como estamos hablando de algo, de un fenómeno eléctrico, estamos hablando de potencial de acción, de impulsos eléctricos y de despolarización, tanto auricular, ventricular, como procesos de repolarización. Es como que la célula cardíaca se vuelve a cargar de energía, de electricidad, para provocar esa actividad mecánica, ¿sí? Bien. ¿Se entendió esto que acabo de explicar? Acá en el dibujito se ve mejor. Nodo sinoauricular sería este de acá, nodo sinusal, le digo yo, nódulo auroventricular, ¿sí? Haz de His y fibras de Purkinje acá abajo. Todo lo que van a hacer es conducir actividad eléctrica cardíaca. Van a estimular acá a las 4 cavidades del corazón para que se generen fenómenos mecánicos. ¿Se entendió? Sí, sí. Algo, sí, sí. Bueno, igual no se preocupen porque lo voy a volver a explicar en clase, pero quiero que por lo menos vayan reconociendo, digamos, los nodos, sobre todo, nodo sinusal, nodo auroventricular, las vejigas, las fibras de Purkinje, y obviamente para que entiendan que estos fenómenos se traducen en el electrocardiograma. Por favor, sáquenme a mí, porque me escucho la voz, chicos. Bien, hay algo que yo lo iba a explicar en clase, que tiene que ver con dónde se ponen los chupetes del electrocardiograma, ¿sí? Pero bueno, eso después lo voy a explicar en clase para que también entiendan la distribución eléctrica que tiene que ver con cómo se traduce desde la piel, digamos, en un electro a través de la actividad eléctrica cardíaca para que yo pueda leer esto en un electro normal. Hago un paréntesis acá, la gente que tiene algún tipo de arritmia, que tiene algún tipo de problema cardíaco, claramente estos nódulos no van a funcionar así como en una persona normal, como yo les acabo de contar, al 80% de que se va a estimular y va a estimular a todas las cavidades cardíacas. Claramente va a tener el nodo sinoauricular con menos actividad eléctrica y seguramente pase a tener más protagonismo el nodo auroventricular, que va a tener menos cantidad o menos porcentaje de carga eléctrica, es decir, dijimos que era un 50, un 60%. Entonces va a tener menos actividad eléctrica y por consiguiente más propenso a que se generen esas arritmias. Las arritmias son cuando el corazón late a un ritmo desigual, ¿sí? A un ritmo que no es el esperable. Esto pueden ser por muchas razones, por muchas enfermedades, pueden ser por una disminución o por una salida de potasio dentro de la célula, que genere un cuadro de hipopotasemia, por ende, que haga que el corazón lata a un ritmo que no es el adecuado. Pueden haber muchísimas posibilidades y muchas, digamos, causas para que esto suceda, ¿sí? Yo lo que hago acá es explicar lo normal en un corazón sano,
para que ustedes después, en segundo recién, entiendan lo patológico. Pero primero tienen que entender cómo funciona normalmente